Feliz Santo Sábado, queridos hermanos. A happy Sabbath to everyone. Estamos felices, contentos y la verdad es un privilegio poder estar acá para impartir la palabra del Señor. We're happy and it's a privilege to be here to be able to preach God's word. El día de hoy estudiaremos el siguiente tema. Today we are going to study our next theme. ¿Quiénes son los mártires en el tiempo del fin? Who are the martyrs in the end times? Esta pregunta nos las hacemos porque estamos viviendo ya en el tiempo del fin. We ask ourselves these questions because we are now today living in the end times. Y en nuestros tiempos ya existe persecución. And in our times right now there is persecution. Podemos ver una lista de países donde existe persecución a los cristianos. And we can see here a list of countries where persecution exists. Corea del Norte, Somalia, Yemen. North Korea, Somalia, Yemen. Ahí vemos también las religiones We see the religions y la persecución que existe en nuestros tiempos. and the persecution that is right now happening to Christians in our times. Tal vez en nuestros países aún no exista persecución. Maybe now in our own country there is no persecution. Y es por eso que estamos tranquilos, relajados. And that's why we are relaxed. Pero si nosotros viviéramos en estos países donde existe persecución, But if we lived in these places, in these countries where persecution exists, ¿cómo sería nuestra vida espiritual? what would our spiritual life be like? ¿Seguiríamos siendo los mismos cristianos de ahora? Would we be the same Christians we are now? ¿O consagraríamos nuestra vida al 100% a Dios? Or would we consecrate our lives 100% to God? Nosotros necesitamos prepararnos porque el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. We need to prepare ourselves because Jesus' second coming is every time closer. Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo And the sacrifice of our Lord Jesus Christ no puede ser en vano. cannot be in vain. El día de hoy vamos a ver 3 lecciones, Today we're going to see 3 lessons, 3 características 3 characteristics de los que van a permanecer de pie of those that will be left standing y van a perseverar hasta el fin. and that will persevere to the end. Para comenzar este estudio, los invito a que hagamos una oración. To start, let's kneel for prayer. Señor Dios Todopoderoso, Our dear Heavenly Father, gracias te damos, Padre, porque nos das esta hora para estudiar tu santa palabra. we give you thanks for this hour that you give us to study your word. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos acompañe We ask that your Holy Spirit be with us, e ilumine nuestras mentes. that our minds may be illuminated. Queremos escuchar tu voz, Señor, We want to hear your voice, Lord, a través de tu santa palabra. through your holy word. Y que al terminar este mensaje, Señor, And ending this message, Lord, no sigamos siendo los mismos cristianos de siempre, that we may not be the same Christians of Sino- the same, sino que exista un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas, Padre. but that there might be a revival and a reform in our lives, Father. Sabiendo que estamos viviendo los últimos años, Knowing that we're living in the last days, queremos prepararnos, Señor. we want to prepare ourselves. Acompáñanos. Be with us now. Te pedimos We ask you en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, Revelation 20, verse 4. dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia, ni los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Christ for 1,000 years. Apocalipsis 24 nos muestra que en el tiempo del fin existirán mártires.
Revelation 24 tells us that in the end times there will be martyrs. Existirán cristianos que serán muertos. There will be Christians that will be put to death. La pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes son estos mártires? ¿Quiénes van a ser? The question we ask ourselves, who are these martyrs? En la Edad Media In the Dark Ages, ya vimos que existió una persecución por 1260 años. we see that there was a persecution for 1,260 years. Cristianos, hombres, mujeres, niños fueron muertos, Christians, men and women were put to death. fueron mártires. They were martyrs. Y ellos no titubearon para dar su vida como ofrenda al Señor. And they gave their lives like an offering to the Lord. No tuvieron miedo. They were not afraid. Ellos simplemente decidieron ser fieles incluso hasta la muerte. They simply were loyal unto death. Cuando hablamos de persecución, When we talk about persecution, podríamos sentir temor we could feel afraid, como seres humanos. like human beings. Cuando nos vemos amenazados, tenemos miedo. When we are threatened, we are afraid. Cuando nuestra vida está en riesgo, When our life is put at risk, sentimos temor. we are afraid. Sin embargo, Nonetheless, en el tiempo del fin, in the end times, tenemos promesas de parte de Dios para su pueblo, we have a promise from God to His people. donde en vez de sentir temor frente a esta situación de persecución, So instead of being afraid for this situation, debemos sentir alegría, gozo we should be happy. We should be alive, y confiar en las promesas de nuestro Señor. and we should confide in the promises of God. La pluma inspirada dice, Ellen White says, muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. many will be in prison, many will flee for their lives from cities and towns, and many will be martyrs for Christ's sake, in standing in defense of the truth. Nos dice la pluma inspirada que habrán mártires en el tiempo del fin. There will be martyrs in the end times. Continúa diciendo, se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos, aún hasta la muerte. Men will be required to render obedience to human edicts in violation of the divine law. Those who are true to God will be menaced, denounced, proscribed. They will be treated both by parents and brethren and kinsfolk and friends, even unto death. Ciertamente habrá persecución en el tiempo del fin y muchos serán muertos. Really, I tell you, there will be a lot of persecution in the end times, and many will die. Este no es un mensaje de miedo, This is not a message of fear. no es de temor, It's not a fear. sino al contrario, es un mensaje de amor It's a message of love que Dios nos dejó a su pueblo that God left to His people, para que sepamos lo que viene so that we may know what is about to happen, y nos preparemos. and we can be prepared. No nos tome por sorpresa. And it doesn't come as a surprise. Si nosotros queremos estar de pie If we want to be left standing en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, when Jesus returns, necesitamos prepararnos. we need to prepare ourselves. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Revelation 6, verse 17 says, For the great day of His wrath has come, and who is able to stand? Hace una pregunta, ¿quién podrá estar de pie ante el regreso de nuestro Señor Jesucristo? It makes a question here, who is able to stand before Jesus' second coming? La respuesta la encontramos en el capítulo 7, The reply is found in chapter 17. donde dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol,
Y vi también otro ángel que subía de donde nace el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Revelation 7 reads, After these things I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, and the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree. Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, Do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servants of our God on their foreheads. Los que van a estar de pie son los sellados. Those who will be left standing are going to be the sealed ones. ¿Usted quiere recibir el sello de Dios? Do you want to receive the seal of God? Por supuesto que sí. Of course you do. Entonces necesitamos prepararnos. And so we need to prepare ourselves. ¿Qué simbolizan los vientos? What do the winds mean? La pluma inspirada responde: Sacred writing says, todo el mundo está trastornado, las naciones están airadas, están haciendo grandes preparativos para la guerra. Una nación está conspirando contra otra y un reino contra otro. Se apresura grandemente el gran día de Dios, pero aunque las naciones estén reuniendo sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, aún sigue en vigencia la orden dada a los ángeles, que retengan los 4 vientos hasta que los siervos de Dios sean selladas en sus frentes. Everything in the world is in an unsettled state. The nations are angry and the preparations for war are being made. Nation is plotting against nation and kingdom against kingdom. The great day of God is hasting greatly. But although the nations are mustering their forces for war and bloodshed, the command to the angels is still in force. And they hold the 4 winds until the servants of God are sealed in their foreheads. ¿Qué simbolizan los vientos? What do the winds symbolize? 4 ángeles poderosos siguen reteniendo los 4 vientos de la tierra. Así se impide que se desate la terrible destrucción en su plenitud. Los vientos serán el levantamiento de las naciones para librar una guerra mortal. Mientras tanto, los ángeles retienen los 4 vientos, impidiendo que el tremendo poder de Satanás se desate en todo su furor hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente. 4 mighty angels are still holding the 4 winds of the earth. Terrible destruction is forbidden to come in full. The winds will be stirring up the nations to one deadly combat. While the angels hold the 4 winds, forbidding the terrible power of Satan to be exercised in its fury until the servants of God are sealed in their foreheads. Los vientos simbolizan guerra. The winds symbolize war. Simbolizan una destrucción en su plenitud. They symbolize a big destruction. En el tiempo en el que vivimos, In the times that we're living, se está desarrollando una guerra. there is a war happening. Y muchos hablan de la Tercera Guerra Mundial. And many are even speaking about a 3rd world war. Estamos viviendo tiempos proféticos. We are living in prophetic times. También sabemos que los eventos finales serán rápidos. And we also know that the end times will be quickly. Estamos en los últimos años de la historia de este mundo. We are living in the last days of this earth's history. La profecía nos muestra que existirá un gobierno mundial, Prophecy tells us that there will be a global government. una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno. One money, one religion, one government. La profecía nos muestra que existirá una ley, la ley dominical, Prophecy also tells us there will be a law, Sunday law, donde obligarán al mundo entero a guardar el primer día de la semana, el día domingo. well, the whole world will have to worship on Sunday. Y después de un tiempo existe un decreto de muerte, And after a time, there is a death decree, persecución al pueblo de Dios, persecution for God's people, a los rebeldes que no obedezcan a la bestia, a este gobierno que imponga el día domingo. the rebels that do not listen to the government that is imposing the Sunday law. Esos días están bastante cerca. Those days are very near. Y si usted no se prepara, And if you do not prepare, cuando lleguen esos días when those days come y quiera prepararse, and you want to be ready, será demasiado tarde. it will be too late. Éxodo capítulo 12, Exodus 12, versículo 22 en adelante dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará
en un lebrillo y untad el dintel y 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. And you shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the 2 doorposts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door of his house until morning. For the Lord will pass through and strike the Egyptians. And when he sees the blood of the lintel and on the 2 doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your house to strike you. En las plagas que cayeron en Egipto, In the plagues that fell upon Egypt, el pueblo de Dios fue guardado. God's people was kept safe. En las plagas del tiempo del fin, In the plagues for the end times, el pueblo sellado de igual manera será guardado, God's people who are sealed will also be kept safe. será resguardado por Dios. They will be kept safe by the Lord. Y usted tiene que ser parte de ese pueblo. And you need to be part of this group. En Ezequiel capítulo 9 vemos el mismo principio. In Ezekiel 9, we see the same principle. Versículo 4 en adelante dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. And the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all the abominations that are done within it. To the others he said, in my hearing, go after him through the city and kill, and do not let your eye spare, nor have any pity. Utterly slay old and young men, maidens and little children and women. But do not come near anyone on whom is the mark, and begin at my sanctuary. So they began with the elders who were before the temple. Then he said to them, defile the temple and fill the courts with the slain. Go out. And they went out and killed in the city. El ángel que pasaría y destruiría a las personas, destruiría solo a los que no tuvieran el sello. The destroying angel was only going to destroy those who did not have the seal. El mismo principio que vimos en Éxodo y en Apocalipsis. The same principle that we saw in Exodus and in Revelation. Los sellados no sufren la muerte. Those who are sealed do not suffer death. Entonces, ¿quiénes son los mártires? Then who are the martyrs? La pluma inspirada dice, respecto al versículo de Ezequiel 9, nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Sacred writing says the following, mark this point with care. Those who perceive the pure mark of truth wrought in them by the power of the Holy Ghost, represented by a mark by the man in linen, are those that sigh and that cry for all the abominations that be done in the church. Los que van a estar de pie frente a los vientos, those who will be standing in front of the winds, frente a la destrucción, a las guerras que existirán, in front of destructions, in front of war, son los sellados. will be those that are sealed. Y los sellados son los que denuncian las abominaciones que se hacen en la iglesia. And the sealed ones are those that denounce the abominations that are in the church. ¿Qué tipo de abominaciones vemos hoy en día en la iglesia de Dios? What kind of abominations do we see today in God's church? Se desecha por completo el mensaje de la reforma pro salud. God's health reform is put aside. No se lo practica, no se lo vive. It's not practiced, it's not lived. En el tema de la música, In respects to music, escuchamos ritmos del mundo con letra cristiana. we hear rhythms of the world with Christian lyrics.
vemos abominaciones de todo tipo We see abominations of all kinds. y escuchamos un mensaje de paz y seguridad, And we hear a message of peace and security, donde nos dicen que todo va a estar bien, no se preocupen, where they tell us everything is okay, don't be worried. que falta mucho para la ley dominical, falta mucho para los eventos finales. That we still have a long time for the end times and for the Sunday law. Hermanos, no tengan miedo, el Señor igual nos va a salvar. Brethren, do not be afraid. The Lord will save us anyways. Usted creyó en el Señor, ya es salvo. You believed in the Lord, so you are saved. No necesita hacer nada más. You don't need to do anything else. Ese mensaje es bonito y ese mensaje nos gusta escucharlo. It's a beautiful message, and that's the message we like to hear. Pero el mensaje que Dios nos dejó But the message the Lord left us no es de paz y seguridad. is not a message of peace or security. Es un mensaje de preparación. It's a message of preparation. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepare yourselves for the encounter with the Lord. La pluma inspirada dice al respecto: Inspired writing says, no oímos repetir hoy estas mismas palabras, no solo por los impíos, sino también por muchos que ocupan los púlpitos en nuestra tierra. No hay motivo de alarma, dicen, paz, paz. Todo permanece así como desde el principio. Que nadie se angustie por el inquietante mensaje de esos alarmistas. do we not hear these words repeated, not merely by the openly ungodly, but by many who occupy the pulpits of our land? There is no cause for alarm. Peace, peace. All things continue as they were from the beginning. Let none be disturbed by the exciting message of these alarmists. Los que debieran dar este mensaje de preparación, tocar la trompeta, Those who should be giving this message of alarm, should be sounding the trumpet, para que el pueblo se prepare y despierte del sueño espiritual, so that the people wake up and awaken from their spiritual slumber, debieran ser los ministros, los pastores, los líderes. should be the minister, the pastors, the leaders. Pero en vez del mensaje de preparación, escuchamos un mensaje de paz y seguridad. So instead of hearing this message of preparation, we hear a message of peace and prosperity. Y eso es triste porque se repite la misma historia. And that is sad because the same sad story repeats itself. En los tiempos de Jesús, nadie esperó a Jesús. In the time of Jesus, nobody was waiting for Jesus. Solamente personas sencillas, los 3 pastores. Only the simple folk like the shepherds. Y en el tiempo de hoy, su mismo pueblo también rechaza el mensaje que Él nos dejó. And in today's world, his own people put aside his message that he left for us. Y hablar de profecías, hablar de ley dominical y los eventos finales And to talk about prophecy and last day events, es un mensaje disidente, alarmista, fanatismo, it's a fanatical message. It's an alarmist message. cuando en realidad esto ya estaba profetizado, When in reality, this was already prophesied. que el mensaje de preparación se lo iba a desechar. That the message of preparation was going to be put aside. La pluma inspirada continúa diciendo: Inspired writings also says, los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. those ministers who are men pleasers, who cry, peace, peace, when God has not spoken peace, might well humble their hearts before God, asking pardon for their insincerity and their lack of moral courage. It is not from love for their neighbor that they smooth down the message and trust it to them, but because they are self-indulgent and ease-loving. Los ministros no debiéramos dar un mensaje de paz y seguridad, Pastors should not be giving a message of peace and security, sino un mensaje de preparación. but a message of preparation. Dios nos va a pedir cuentas God is going to ask of us later, y la sangre de nuestros hermanos caerá sobre nosotros. and the blood of our brethren will fall upon us. Debemos dar el mensaje sin titubeo, sin miedo. We should give this message without any fear. En el tiempo final, The end times, si los ministros no dan el mensaje correcto,
if the pastors do not give the right message, el pueblo que Dios tiene dará este mensaje. God's people will give this message. Personas sencillas, humildes, Simple, humble people sin haber estudiado teología, who haven't studied theology, sin tener un cartón, un certificado, un credencial, without having a certificate, a diploma, darán el último mensaje de amonestación a este mundo. will give the last message of warning to this world. Así que la primera lección que nosotros encontramos So we see that the first lesson that we find es que debemos ser sellados para estar de pie y no conformarnos con el mensaje de paz, paz. is that we should be sealed to be left standing and do not conform to the message of peace, peace. Es el enemigo que quiere que nos mantengamos dormidos. It's the enemy that wants us to stay asleep. Y cuando venga el esposo, se aproxime el esposo, And when the bridegroom comes, seamos vírgenes insensatas sin una porción del Espíritu Santo. we're going to be virgins that we are, asleep. Y al final, pues, el Señor nos diga, no los conozco, And hacedores de maldad, apartados de mí. And in the end, God will say, I don't know you, away with you. Eso es lo que quiere el enemigo, And that's what the enemy wants, mantenernos dormidos, to keep us asleep, pensando que falta muchos años para que Jesús venga, thinking that there are many, many years before Jesus comes. muchos años para los eventos finales, para la ley dominical, Many years for the end time events, for the Sunday law. ministros diciendo, Pastors saying, esta guerra es una guerra más, siempre hubo guerras, no se preocupen hermanos, ya va a pasar. this war is just one more war. It's going to pass. Un mensaje de paz y seguridad. It's just a message of peace and security. No nos conformemos con ese mensaje Let's not conform with this message. y despertemos del sueño And espiritual. let us be awakened. Vamos con la segunda lección. Go with the second lesson. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, Daniel chapter 12. en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. At that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that time. And at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. Daniel capítulo 12 habla de un tiempo de angustia. Daniel 12 talks about a time of anguish. Y Mateo capítulo 24, versículo 21 And Matthew 24, verse 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. for there will be a great tribulation such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor shall ever be. Daniel 2 y Mateo 24 hablan del mismo tiempo de angustia, Daniel 2 and Matthew 24 talk about the same time of anguish, de la misma gran tribulación of the great tribulation, o persecución al pueblo de Dios. or persecution of God's people. Lucas capítulo 21, versículo 16 Luke 21:16 dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. says, you will be betrayed even by parents and brothers, relatives and friends, and they will put some of you to death. Lucas 21 y Mateo 24 Luke 21 and Matthew 24, son los capítulos de las señales antes del regreso de Jesús. they're the chapters that show the signs before Jesus' return. Y como leemos en ambos capítulos, existe persecución And as we read in both chapters, we can see persecution y también existen mártires. and also martyrs. La pregunta es, ¿quiénes son estos mártires? So the question begs, who are these martyrs? En el mismo capítulo leemos las siguientes palabras. In the same chapter, we see the following words. Lucas 21, 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Luke 21:18, but not a hair on your head shall be lost. ¿Cómo es eso de que van a haber mártires, pero a la vez ningún cabello va a morir? So how is this that there will be martyrs, but then again, not one hair on your head will fall? ¿Se está contradiciendo el capítulo? Is this a contradiction in the chapter? Por supuesto que no. Of course not.
La Biblia no se contradice. The Bible doesn't contradict itself. Y entonces, ¿quiénes son los que van a morir y quiénes son los que no va a perecer ningún cabello de su cabeza? So who are those that are going to die, and who are those that not one hair on their heads will be harmed? Para entender Lucas capítulo 21 y Mateo 24, So to understand Luke 21 and Matthew 24, necesitamos estudiar cómo fue el sitio de Jerusalén. we need to study what was the site in Jerusalem like. Y el Señor en su misericordia nos dejó mucha luz, And the Lord in His mercy left us a lot of light, en especial este hermoso material, el conflicto de los siglos. especially in this material, the conflict of the ages. Y en el capítulo 1 leemos el título que es El destino del mundo predicho. In the great controversy, it's the destiny of the earth preached. En este capítulo prácticamente nos muestra lo que va a suceder en el tiempo del fin. So in this chapter, it basically tells us what's going to happen in the end times. Es una maqueta de lo que sucederá en el tiempo del fin. It's basically telling us what's going to be happening in the end times. Lo mismo que fue es lo mismo que será. So the same thing that happened is going to be the same thing that will happen. Entonces nosotros debemos escudriñar el capítulo 1 del conflicto de los siglos So we should study this chapter in the great controversy para estar apercibidos to be ready y no cometer los mismos errores. and to not commit the same errors. En este capítulo nos muestra In this chapter, we can see que los cristianos debían salir de Jerusalén recordando las palabras que Jesús les había dado. the Christians should leave Jerusalem, remember the words that Jesus spoke to them. Jesús les dijo, Jesus said to them, cuando vean la abominación desoladora, sabed que deben huir de Jerusalén. when you see the abomination that desolates, you know that you should run out of Jerusalem. Cuando vean los ejércitos de Roma rodear Jerusalén, When you see the Roman armies surround Jerusalem, huyan de Jerusalén. you need to run away. No vuelvan por nada, ni a tomar su capa, no vuelvan por nada. Flee the city. Don't come back. Do not return for anything. Y durante este tiempo, And during this time, habían señales de que se aproximaba el sitio de Jerusalén. there were signs that the Roman army was coming, Señales que mostraban que el ejército romano estaba en camino. signs that the Roman army was on the road to Jerusalem. Se escuchaban ruidos de caballos, carrozas que venían hacia Jerusalén. You could hear the chariots, the horses getting nearer to Jerusalem. En las nubes se podían contemplar imágenes de carrozas, de soldados romanos. In the clouds, you could see images of chariots, of soldiers. Eran señales para que ellos recuerden las palabras de Jesús y huyan de Jerusalén. These were signs to the people so that they can remember what Jesus told them to flee from the city. Existía un predicador, según el conflicto de los siglos, There was a preacher, according to the great controversy, que predecía el sitio de Jerusalén that talked about the site of Jerusalem. y anunciaba que estaba cerca el ejército romano And they would announce that the Roman army was close y que ellos debían salir de Jerusalén. and that they should flee from Jerusalem. Pero el conflicto de los siglos dice But it says que a este predicador, en vez de escucharlo, en vez de poder obedecer lo que él decía, but this preacher, instead of obeying him, instead of listening to what he had to say, lo encarcelaron y lo llamaban alarmista, fanático. they put him in prison and they called him a fanatic, an alarmist. Y si alguien en este tiempo se atrevería a predecir la ley dominical, And if anybody at this time talked about the Sunday law, que es un tipo del sitio de Jerusalén, it's a type of the city of Jerusalem, entonces de igual manera lo llamarían fanático, and in the same way they would call him a fanatic, alarmista, alarmist, disidente, a dissident, extremista. extremist. Y de esta manera no se escucha el mensaje de advertencia. And in this matter, the message of is not listened to. Es por eso que necesitamos leer
el capítulo 1 del conflicto de los siglos. So this is why we need to read the first chapter of the Great Controversy. ¿Cuál es esta señal para nosotros para que salgamos, huyamos de las ciudades? So what is this signal, this sign that we should come out of the city so that we can flee? Una cosa es salir y otra muy diferente, huir. It's one thing to come out and it's another thing to flee. Salir es con planificación en este tiempo que el Señor nos da de paz. To come out or to leave is to plan ahead and during this time of peace. Pero huir es como Lot, que dejó todo y no sabía dónde ir y por culpa de su tardanza perdió a su familia. But to flee is like Lot and his family who did not know where to go, and because of his lateness, his tardiness, he lost his family. Es por eso que nosotros necesitamos salir, no huir. So that is why we need to leave, but not flee. Y la lección número 2 Lesson number 2 es que debemos aprender del pasado is that we should learn from our past para no cometer los mismos errores y sufrir las mismas consecuencias. so we don't commit the same mistakes and suffer the same consequences. ¿Qué pasó con los cristianos que se quedaron en Jerusalén? So what happened to the Christians that stayed in Jerusalem? En el primer sitio de Jerusalén llegó Cestio Galo, ¿no?, con todo su ejército para invadir Jerusalén, So the Roman armies came to invade Jerusalem, pero no lo invadió. but it didn't get invaded the first time. Y el Señor regalaba un tiempo más de misericordia. And so God gave a little more time of mercy. Y después de 3 años y medio, And after 3.5 years, regresó el ejército romano, the Roman army returned, guiados por Tito, guided by Titus, y destruyeron por completo la ciudad. and they destroyed completely the city. El conflicto de los siglos nos muestra The Great Controversy shows us que existió una matanza, ríos de sangre, los cuerpos uno encima del otro. that there was a great killing, a lot of blood, bodies on top of bodies. Fue terrible. It was terrible. ¿Y qué pasó con los que obedecieron a las palabras de Jesús? And what happened to those that obeyed Jesus' words Y huyeron de Jerusalén, and that left Jerusalem en el primer sitio de Jerusalén. in the first siege of Jerusalem? ¿Alguno de ellos murió? One of them died. Ninguno de los que obedeció falleció. None of those that obeyed died. Todos fueron sustentados por Dios, All of them were kept and were saved by the Lord. lejos de Jerusalén. And they were kept safe away from Jerusalem. Si nosotros deseamos estar de pie frente al regreso de nuestro Señor Jesucristo If we hope to be standing before the Lord's second coming y los eventos finales, and the last day events, necesitamos ser hijos obedientes. we need to be obedient children. Hijos que aman a su Padre. Children that love their father. El amor no se demuestra con palabras. Love is not demonstrated through words. El amor se lo demuestra con actos. Love is demonstrated with acts. Muchos pueden decir, yo creo en Jesús. A lot of people can say, I believe in Jesus. Y los demonios también creen, dice Santiago. And the demons also believe, says Peter. Es por eso que necesitamos una fe viva, That is why we need a living faith, una fe que obedezca. a faith that obeys. Si nosotros obedecemos, If we obey, no cometeremos los mismos errores de los cristianos en el tiempo de Jerusalén. we will not commit the same mistakes of the Christians in the time of Jerusalem. Vamos con la tercera y última lección. Let's go with the third and last lesson. Evento de los últimos días, página 87. Last day events, page 99. Una y otra vez, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen a sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a las instrucciones que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas, unas al lado de otras, y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Again and again, the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities
into the country where they can raise their own provisions. For in the future, the problem of buying and selling will be a very serious one. We should now begin to heed the instruction given us over and over again. Let out of the cities into rural districts where the houses are not crowded closely together, and where you will be free from the interference of enemies. La marca de la bestia, The mark of the beast, el no poder comprar ni vender, not being able to buy or sell, es una advertencia que Dios nos da en el mensaje del tercer ángel, is a warning that God gives us in the third angel's message. Apocalipsis 14:8. Revelation 14:8. Y la pluma inspirada nos habla que en el futuro será un problema el tema de comprar y vender. And Ellen White tells us that in the future, it's going to be a problem to buy or sell. Es por eso que debemos salir de las ciudades. And that is why we must leave the cities. Uno no puede vivir en una ciudad sin comprar ni vender. We can't live in a city without being able to buy or sell. Uno moriría de hambre. We would die of hunger. Es por eso que el Señor, en su sabiduría, nos dejó el mensaje de salir de las ciudades. So that's why the Lord, in His mercy, gave us the message to leave the cities. El mensaje del campo está estrechamente conectado con el mensaje del tercer ángel. The message of leaving, or the country living, is interconnected with the third angel's message. Pero tristemente este mensaje de salir de las ciudades But sadly, this message of leaving the cities, por parte de los ministros no fue compartido al pueblo. the Lord's messengers have not given this message to God's people. No se instruyó al pueblo respecto a la agricultura The God's people have not been instructed in regards to agriculture. y se escucha el mensaje de que todavía no hay que salir, hermanos, de la ciudad. And you keep hearing this message of still there's time, let's not leave the cities. No es tiempo, no se preocupen, no escuchen a los alarmistas. It's not time, let's not leave right now. Don't listen to the alarmists. Cuando debíamos salir ya hace mucho tiempo. When we should have left a long time ago. Hermanos, la ley dominical es la señal para huir, Brethren, the Sunday law is the signal to leave. no para salir Not to leave de manera planificada, organizada en este tiempo que el Señor nos regala. but to leave in a way that is planned for, that we can leave organized. No podemos nosotros ser presuntuosos. We cannot be presumptuous. La pluma inspirada dice, en un momento como este, el pueblo que trata de guardar los mandamientos de Dios tendría que buscar lugares apartados fuera de las ciudades. Algunos deben quedarse en las ciudades con el objeto de dar la última nota de advertencia, pero esto se volverá cada vez más peligroso de hacer. Sin embargo, la verdad para hoy debe llegar al mundo, la verdad que fue pronunciada por los labios de aquel que comprendía el fin desde el principio. Inspired writing says, at a time like this, people trying to keep God's commandments would have to seek secluded places outside the cities. Some must stay in the cities in order to sound the last warning note, but this will become increasingly dangerous to do. However, the truth for today must reach the world, the truth that was spoken by the lips of him who understood the end from the beginning. Algunos se apoyan en esta cita para decir que no es importante salir de las ciudades. Some say about this writing that it's not important to leave the cities. Ahí dice que algunos deben quedarse en la ciudad, Because it says right there, some of us should stay in the cities. pero ahí en la cita no dice que nos quedemos hasta después de la ley dominical. But it doesn't say there that we must stay till after the Sunday law. El Señor no va a traer alimento a sus hijos en las ciudades. The Lord is not going to bring food to his people in the cities. Eso es actuar con presunción. That's to act with presumption. Y la presunción es la falsificación satánica de la fe. And presumption is the falsification of faith. Es decir, Dios está conmigo It's to say, God is with me cuando yo estoy desobedeciendo a Dios. when I'm being disobedient to God. Y el Señor no está con uno. And the Lord is not with us. Si yo no obedezco el mensaje del campo, If I don't listen, if I don't take heed to the country message, no debo esperar que el Señor me sostenga en la ciudad. I shouldn't be waiting for the Lord to keep me, to feed me in the city. La gran mayoría recibirá la marca de la bestia, The great majority will receive the mark of the beast, guardará el día domingo will keep the Sunday por no obedecer este mensaje especial respecto al campo.
for not listening to this message of country living. Mis hermanos, My brethren, la pluma inspirada dice lo siguiente: inspired writing says this following. pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. En algunos puntos, los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes de vencer el plazo señalado en el edicto. Pero ángeles de figura de guerreros pelearon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendría a honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes, y Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. But in this hour of trial, the saints were calm and composed, trusting in God and leaning upon his promise that a way of escape would be made for them. In some places, before the time for the decree to be executed, the wicked rushed upon the saints to slay them, but angels in the form of men of war fought for them. Satan wished to have the privilege of destroying the saints of the Most High, but Jesus bade his angels watch over them. God would be honored by making a covenant with those who kept his law in the sight of the brethren, heathen around about them. And Jesus would be honored by translating, without their seeing death, the faithful, waiting ones who had so long expected him. ¿Qué sucede con los obedientes? So it's what's happening with the obedient ones? Son resguardados por los santos ángeles de They Dios. are kept safe by the holy angels of the Lord. Continúa diciendo la pluma inspirada: todas las apariencias estaban en su contra, y algunos empezaron a temer que Dios los hubiese al fin abandonado para dejarlos perecer a manos de los malvados. Pero si sus ojos hubiesen podido abrirse, se hubieran visto rodeados de los ángeles de Dios. Después llegó la multitud de coléricos malvados, y a poco una masa de ángeles malignos que excitaban a los malvados a que matasen a los santos. Mas para acercarse al pueblo de Dios, era preciso que los malvados atravesaran por entre la corte de potentes y santos ángeles, lo cual era imposible. And we read on. Some began to fear that God had at last left them to perish by the hand of the wicked. But if their eyes could have been opened, they would have seen themselves surrounded by angels of God. Next came the multitude of the angry wicked, and next a mass of evil angels hurrying on the wicked to slay the saints. But before they could approach God's people, the wicked must first pass this company of mighty holy angels. This was impossible. ¿Alguien podrá tocar a los santos de Dios? Will harm come upon the saints of the Lord? La pluma inspirada dice que es imposible. Sacred writing says it's impossible. Cuando estemos sellados, When we are sealed, el Señor enviará a sus ángeles para que protejan a sus hijos. the Lord will send his angels to protect his children. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Though a general decree has fixed the time when commandment keepers may be put to death, their enemies will in some cases anticipate the decree, and before the time specified will endeavor to take their lives. But none can pass the mighty guardian stationed about every faithful soul. Some are assailed in their flight from the cities and villages, but the swords raised against them break and fall powerless as a straw. Others are defended by angels in the form of men of war. Dios no consentiría que los malvados exterminasen a quienes esperaban la traslación y que no se sometían a los decretos de la bestia ni recibían su marca. Vi que si a los malvados se les permitía exterminar a los santos, se agradarían Satanás y sus malignas huestes y todos cuantos odiaban a Dios.
Y oh, qué triunfo fuera para la satánica majestad tener poderío en la lucha final sobre los que durante el largo tiempo habían esperado contemplar a quien tanto amaban. Quienes se burlaron de la idea de la ascensión de los santos presenciarán la solicitud de Dios por su pueblo y contemplarán su gloriosa liberación. God would not suffer the wicked to destroy those who were expecting translation, and who would not bow to the decree of the beast or receive his mark. I saw that if the wicked were permitted to slay the saints, Satan and all his evil hosts, and all who hate God would be gratified. And oh, what a triumph it would be for his satanic majesty to have power in the last closing struggle over those who had so long waited to behold him whom they loved. Those who have mocked at the idea of the saints going up will witness the care of God for his people and behold their glorious deliverance. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. The people of God will not be free from suffering, but while persecuted and distressed, while they endure privation and suffer for want of food, they will not be left to perish. El pueblo de Dios será abandonado. Will God's people will they be abandoned? El pueblo de Dios va a perecer. Will they perish? Hermanos queridos, la Biblia, la pluma inspirada, Brethren, inspired writings, the Bible, la evidencia textual the textual evidence, y también histórica de Jerusalén and also historical of Jerusalem, nos muestra que los elegidos del Señor no son mártires. shows us that the Lord's people are not martyrs. No mueren en el tiempo del fin. Los sellados The sealed ones will not die in the end times. son protegidos por Dios. Those will be protected by the Lord. Entonces, ¿quiénes son los mártires que van a existir? So that brings the question, who are the martyrs that will exist? Hermanos queridos, si Brethren. nosotros obedecemos el mensaje del campo, If we listen to the message of country living, cuando llegue la ley dominical, when the Sunday life comes, el Señor nos dice, huyan de la ciudad, no vuelvan a la ciudad para nada. the Lord says, leave the cities, don't come back. ¿Cómo es posible que el Señor nos dice, huyan de la ciudad, no vuelvan a la ciudad y sea derramada la lluvia tardía? How is it possible that the Lord says, leave the cities and don't come back, and the latter rain will be brought down? ¿Quiénes van a predicar en las ciudades entonces? Who is going to preach in the cities then? Hermanos, los que predican en la ciudad Brethren, those who preach in the cities, después de la ley dominical after the Sunday law, son este pueblo que el Señor tiene. is this people that the Lord has. Apocalipsis 18:4. Revelation 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, lest you share in her sins and lest you receive of her plagues. Más de 1,000 personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones. More than 1,000 will soon be converted in one day, most of whom will trace their first convictions to the reading of our publications. ¿Cuándo es el tiempo de que prediquemos en las ciudades? When is it time to preach in the cities? ¿Después de la ley dominical After Sunday law o ahora? or now? Ahora, mis hermanos. Right now, my brethren. Porque después de la ley dominical nosotros debemos huir de las ciudades. Because after the Sunday law comes, we need to leave the cities. ¿Y quiénes son los que se quedan predicando? And who are those that are left behind preaching? Las publicaciones, los libros que hayamos repartido The publications, the books that we have delivered. serán predicadores vivientes en cada casa, en cada hogar. Those will be living publications that will preach the word in each home. El Espíritu Santo va a guiarlos a las personas de corazón sincero al conflicto de los siglos y van a saber la verdad del sábado. The Holy Spirit will guide those people to the writings, and they will know the truth about the Sabbath. Van a aceptar el mensaje de verdad. They will accept the true message. Y tanto evangélicos, católicos, bautistas de diferentes denominaciones Evangelicals, Baptists, all of these denominations aceptarán la verdad
will accept the truth, predicarán esta verdad will preach this truth en las ciudades, in the cities. y ellos son este pueblo que Dios también tiene en Babilonia. And that's what these people are, this holy people that the Lord has in Babylon. Babilonia representa la confusión, las falsas doctrinas. Babylon represents the false doctrines. Pero en el tiempo final, este pueblo acepta la verdad. But in the end times, this group of people, this people will accept the truth. Este pueblo no tenía la luz de la reforma pro salud. This people did not have the light of health reform. No tenía la luz del sábado, They didn't have the light of the Sabbath, de los mandamientos y todo lo que es verdad presente. of all present truth in the Ten Commandments. Este pueblo no tenía la luz de salir de las ciudades. This people did not have the light to leave the cities. No se prepararon, They did not get ready. no tenían luz. They didn't have any light. Y entonces, ¿cuál es su prueba? So what is their test? La prueba de estos fieles del tiempo final, The test for these faithful in the end times de la hora undécima, of the last hour es las cárceles is prison y el martirio. and being martyred. Vemos entonces, hermanos, dos panoramas. So you see, brethren, we see two sides. Los que están siendo perseguidos en el campo Those who will be persecuted in the country y los que están en las cárceles y martirizados en las ciudades. and those that are being martyred in the cities and that are in prison. Si el Señor nos permite escuchar este mensaje, If the Lord is allowing us to listen to this message, es porque Él quiere que usted sea del pueblo que estará en el campo, it's because He wants you to be of that group that is in the country, protegido por sus santos ángeles, protected by His holy angels, alimentado por el pan y el agua, being fed bread and water, seguros en el Señor, sure in the Lord, sin miedo, sin temor, without fear, without any terror. aunque venga la ley dominical, Even if the Sunday law aunque comes, venga la even persecución, if persecution comes, si nosotros nos mantenemos en el camino de la salvación, if we stay on the path of salvation, nos mantenemos en obediencia, if we keep ourselves in obedience, el Señor no quiere que muramos por Él. the Lord does not want us to die for Him. El Señor quiere que vivamos en este mundo por Él y seamos una luz. The Lord wants us to live in this world for Him and to be a light Y demos el fuerte pregón. and give the loud cry. Demos el fuerte pregón en los campos que están totalmente abandonados. We give the loud cry in the country where there's people to be preached to. Donde hoy por hoy no se envía ningún misionero Well, today there are no missionaries y no hay luz en los lugares alejados de la ciudad. and there is no light in those faraway places from the city. No conocen el mensaje. They don't know the message there. Entonces el Señor nos invita a predicar en este tiempo en las ciudades So the Lord is inviting us to preach in this time in the cities y luego en los lugares alejados de las ciudades. and then in the places outside the cities. Para terminar, To finish, leemos lo que dice Apocalipsis 6. we see what Revelation 6 says. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? For the great day of His wrath has come, and who is able to stand? ¿Quién va a estar de pie cuando Jesús venga? Who is going to be left standing when Jesus comes? ¿Quiénes van a perseverar hasta el fin? Who will persevere until the end? Lucas 21:36 responde: Luke 21:36 says, Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. ¿Quiénes son los que van a estar de pie, mis hermanos? Who are those that will be left standing, my brethren? Los que van a obedecer al mensaje del Señor, así como en el sitio de Jerusalén. Those who will listen to the message of the Lord just like in the time of Jerusalem. Lucas 18:7 y 8. Luke 18:7 and 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? And shall God not avenge His own elect who cry out day and night to Him, though He bears long with them? I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Humillemos nuestras vidas ante nuestro Señor. Let's humble our lives before the Lord.
Que el sacrificio de Cristo no sea en vano. that his sacrifice may not be in vain. Somos salvos por gracia, We are saved by grace, somos justificados por la fe we are justified by faith, y somos juzgados por las obras. and we're judged by our works. Que el Señor nos tenga por dignos de escapar de todas las cosas que vengan May the Lord keep us from everything that is coming, y perseverar hasta el fin. and that we may persevere to the end. Amén. Amen. ¿Qué niño es este que yace en el regazo de María? A quien los ángeles cantan mientras velan unos pastores. Él es Jesús el Rey, a quien le cantan los ángeles. Dada alabanza y honra a quien nació de virgen. Porque en pesebre humilde está, donde yacen asnos y bueyes. Es por amor que el Verbo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Él es Jesús el Rey, a quien le cantan los ángeles. Dad alabanza y honra a quien nació de virgen. Traedle oro, incienso y mirra, y un presente muy especial. Perdón eterno nos regaló, entronémosle en los corazones. Él es Jesús el Rey, a quien le cantan los ángeles. Dad alabanza y honra a quien nació de virgen. Él es Jesús mi Rey, a quien le canta mi corazón. Doy alabanza y honra a quien perdonó mis pecados. Mis hermanos, ¿es fácil guardar el sábado? My brethren, is it easy to keep the Sabbath?
Algunos tuvieron que perder su trabajo para ser fieles a Dios y guardar el sábado. Some had to lose their jobs to be faithful to God and keep the Sabbath. ¿Es fácil, hermanos, seguir la reforma pro salud? Is it easy, brethren, to follow God's health message? ¿Llevar una dieta saludable? To keep a healthy diet? Ahora estuvimos de viaje y no había que comprar, ve todo con carne. Recently we were traveling and there was nothing to buy, everything with meat. No es nada sencillo. It's nothing easy. ¿Es fácil salir al campo, hermanos? Is it easy to go living in the country? ¿Vivir en el campo? To live in the country? Por supuesto que no es nada fácil. It's nothing very easy. Pero el Señor obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. God helps those who will do their part Si nosotros nos entregamos a Él. if we give ourselves to Him. Nosotros salimos al campo ya hace más de medio año. We left for the country more than half a year ago. Toda mi vida viví en la ciudad All my life I lived in the city. y en estos últimos meses And in these last few months, pues trabajamos duro en el campo. we work hard in the country. Las manos empiezan a salir callos My hands get blisters por el trabajo duro en la tierra. from the hard work with the soil. Uno se broncea mucho más. I tan a lot easier. Hay bichos, mosquitos, There's a lot of bugs, mosquitoes. algún tipo de incomodidad. There's uncomfortable moments. Pero mis hermanos, es el lugar donde Dios nos quiere But brethren, this is the place where the Lord wants us para santificarnos. to sanctify us. El conflicto de los siglos dice The great controversy says que el pueblo de Dios that God's people debe estar capacitados para soportar needs to be ready to support el hambre, hunger, el cansancio tiredness, y la sed. and thirst. Para terminar, leemos esta cita. To finish, we read here, Dice, todos deben aprender que no basta con aseverar que creen en la verdad, sino que deben ejemplificarla en la vida diaria. all are to be taught not to only to claim to believe the truth as the truth, but to exemplify the truth in the daily life. No interesa si conocemos la verdad hace muchos años o recientemente. It doesn't matter if we know the truth a long time ago or recently. Lo importante es vivir la verdad The important thing is to live the truth y compartirla. and to share it. ¿Cuántos queremos decirle al Señor en esta tarde, How many in this afternoon want to say to the Lord, Señor, acepta mi vida, Lord, accept my life, aún con todo, even with everything, con mis derrotas y fracasos, Señor, aquí me tienes? with my debilities, here I am. Obra así el querer como el hacer en mi vida, Señor, Help me to be like you in my life, por tu buena voluntad. with your glory, with your honor. Quiero estar de pie cuando tú vengas, Señor. I want to be standing when you come, Lord. Ayúdame a obedecerte en todo Help me to obey in everything y vivir como si realmente te esperara, Señor. and to live like I am truly waiting for you, Lord. ¿Cuántos queremos decirle eso al Señor? How ¿Pueden many of us levantar want to su say mano? this to the Lord? Amén. Amen. Vamos a hacer una oración Let's pray. para terminar. Señor Dios Todopoderoso, Our holy and most powerful God, gracias te damos por tu palabra. we give you thanks for your word. Gracias, Señor, porque nos das tanta luz respecto a el futuro. Thank you for giving us so much light in respect to the future. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande. Thank you for this great privilege. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Help us to prepare ourselves. Sabemos que nos esperan tiempos difíciles, We know that hard days are coming. tiempos de hambruna, de guerra, pestilencias, Time of war, of pestilence, of hunger, persecución, of persecution. pero ahora sabemos si somos fieles a ti en todas las cosas, But now we know if we're faithful in everything, estaremos seguros en ti, Señor. we will be safe in you, Lord. Tú no desampararás a tu pueblo. You will not leave us. Queremos nosotros, Señor, estar de pie. We want to be left standing. Queremos, Señor, perseverar hasta el final, We want to persevere until the end en obediencia, en fidelidad a ti. in obedience and in fidelity to you. Señor, acepta nuestra vida con todas nuestras derrotas, nuestros fracasos. Lord, accept our lives with all of our errors. Glorifícate en nuestra vida, Señor. Glorify our lives. Ayúdanos a hacer tu voluntad.
Help us to do your will, a obrar con una fe viva, Señor. to live with a living faith. Nos entregamos a ti, Padre, We give ourselves to you, Lord, y suplicamos tu gracia, Señor. and we ask for your grace. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. In the blessed name of Jesus Christ. Amén. Amen.